Seguramente, cuando escuchas la palabra milagro, probablemente piensas en el pasado, en pasajes bíblicos, en alguien como Jesús curando a los enfermos hace más de 2000 años. Pero lo que parece haber quedado en aquella época está más presente que nunca en la actualidad. Hoy, en pleno siglo XXI, existen casos reales, documentados y avalados por la ciencia y el Vaticano. Casos como enfermedades incurables que desaparecieron de la noche a la mañana, o donde un joven muere y su cuerpo no se descompone después de muchos años. Casos tan extraordinarios como un milagro donde una pierna vuelve a crecer. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es ciencia ficción. Sean bienvenidos a The Next Room. Hoy conocerás 5 milagros modernos que ha dejado a médicos, ateos, científicos y creyentes sin palabras y sin respuestas. Antes de comenzar, debes de saber estas 5 cosas. Para que un milagro sea decretado como tal, debe de tener lo siguiente. Número 1. Debe de ser inexplicable científicamente. Número 2. Debe de ser instantáneo y no gradual. Número 3. Debe de ser permanente, no con recaídas. Número 4. Debe de ocurrir tras rezar a un santo en específico. Y número 5. Debe de ser verificado por médicos, científicos y el Papa. Una vez sabiendo esto, ahora sí nos adentramos en el milagro de Manuel Nevado. Así comienza su historia. Manuel Nevado Rey, nacido en 1992 en Badajoz, España, era un doctor radiólogo de 50 años. Sufría una enfermedad incurable, radiodermatitis crónica, lo que en español sería un precáncer en la piel. Él tenía esta enfermedad en sus manos, causada por décadas de exposición a los rayos X. La piel se le agrietaba, sangraba, el dolor era insoportable. Los médicos le dijeron que no había tratamiento, incluso se esperaba una evolución cercana hacia el cáncer. La amputación de sus manos era inminente. Un día se encontró con un amigo y él le obsequió una estampita del fundador del Opus Dei, llamado San José María Escrivá, quien en vida fuera un sacerdote español. Su función en la vida fue acercar a las personas al camino de Dios. Manuel Nevado recibió la estampita con aprecio y comenzó a rezarle intensamente día tras día. Y aquí es donde comienza lo increíble. En apenas unas semanas, su piel comenzó a regenerarse como por arte de magia. El sangrado de sus manos se detuvo. El dolor insoportable que sentía desapareció de la nada. La enfermedad incurable que parecía haber marcado su fin se esfumó y no volvió jamás. Rápidamente, el Vaticano se dio cuenta de la noticia. El caso de Manuel fue aprobado como milagro en el 2002 por el Vaticano, después de una investigación médica que concluyó: la recuperación fue inmediata, completa, duradera e inexplicable para la ciencia. La historia de Manuel Nevado finalizó muchos años después. Falleció en el 2010 a los 68 años, sin que la enfermedad jamás regresara. Y después de revivir su increíble historia, nos adentramos en el milagro número 4, que es igual de increíble y sigue latente en el corazón de miles de personas. Este es el milagro de Carlos Acutis, mejor conocido como el influencer de Dios. Carlos Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, pero vivió casi toda su vida en Milán. Él era un adolescente como cualquier otro, amante de la tecnología, los videojuegos y la informática, pero había algo distinto en él. Desde los 7 años asistía a misa diaria. A los 11 años creó un sitio web donde documentaba milagros eucarísticos con rigurosidad y fe. Antes de morir, dijo una frase que hoy resuena en todo el mundo y por eso destacaremos: la tristeza es mirar hacia uno mismo, la felicidad es mirar hacia Dios. A los 15 años,
En octubre del 2006, Carlos murió repentinamente de una leucemia fulminante. Su muerte dejó en shock a su familia, pero también marcó el inicio de algo que nadie imaginaba. El 1 de octubre del 2020 fue motivo de su beatificación, lo que significa que alguien es bendito o un llamado a ser santo. El cuerpo de Carlos fue exhumado públicamente en Asís, Italia. El hallazgo dejó al mundo sin aliento. Su cuerpo estaba incorrupto, con aspecto sereno y juvenil, como si estuviera dormido. Vestía jeans, zapatillas Nike y una sudadera, como un adolescente del presente. Así, tal cual lo ves en tu pantalla, el cuerpo estaba en un estado extraordinario. 14 años después de su muerte, Carlos había dicho en vida: estaré eternamente joven, no quiero morir viejo, quiero estar con Dios lo antes posible. Y así fue, murió con 15 años, fue enterrado en Asís y hoy su cuerpo sigue ahí, visitado por miles de fieles. Fue beatificado el 10 de octubre del 2020 y su cuerpo permanece en la iglesia Santa María la Mayor en Asís, expuesto para la veneración pública. Después de revivir su increíble historia, hay un caso que tiene que ver mucho con Carlos Acutis. Este es el milagro número 3, llamado el milagro del niño brasileño. Todo comienza en el 2013, en Campo Grande, Brasil. Un niño de 6 años, llamado Matheus Vieira, sufría desde su nacimiento una grave anomalía congenitiva del páncreas. No podía comer alimentos sólidos, vomitaba todo, su vida era un sufrimiento total. Ese año, la parroquia local recibió una reliquia de primer grado de Carlos Acutis, sí, ese mismo del caso anterior, un fragmento de su camiseta. La abuela, fiel a sus creencias, llevó al niño para que tocara el fragmento de camiseta y rezaran juntos. Solamente pasaron un par de horas después, cuando ocurrió lo que nunca había ocurrido. El niño pidió comida sólida. Por primera vez en años, la digirió sin vómito, sin dolor y sin medicación. Los estudios médicos posteriores confirmaron lo imposible. Su sistema digestivo estaba completamente sano. El 21 de febrero del 2020, el Vaticano reconoció oficialmente este hecho como un milagro atribuido a Carlos Acutis. Fue aquí donde autorizaron su beatificación. Hoy en día, después del milagro, Matheus tiene 17 años, vive en Brasil y sigue en perfecto estado de salud. La historia del milagro de Matheus continúa dándole la vuelta al mundo. Pero para nuestro milagro número 2, nos encontramos con un milagro que tiene un detalle que es el único de este tipo en toda la historia y ocurrió en España. Este es el milagro de Calanda. Todo comienza con un chico llamado Miguel Juan Pellicer, nacido un Viernes Santo de 1617. Era el segundo de 8 hermanos, de los cuales solo sobrevivieron él y su hermana. Ellos eran una familia muy humilde, trabajaban en el campo para poder sobrevivir en aquella época. Cuando cumplió 19 años, fue al campo a trabajar con su tío. Ahí comenzó todo. Miguel se cayó de una carreta cargada de trigo que conducía y una de sus ruedas le aplastó la pierna derecha. Debido a este incidente, fue necesario amputarle la pierna derecha, 2 dedos abajo de la rodilla. Aunque parece leyenda, pero está documentado ante un notario en 1637. Miguel, ese joven español, quien para entonces ya había cumplido los 20 años, usó una prótesis de madera y pedía limosna fuera de la Basílica del Pilar en Zaragoza. En 1640, tras muchas noches de oración a la Virgen del Pilar, Miguel despertó con un dolor brutal en la pierna fantasma. Pensó que era un sueño, ya que por mucho tiempo soñaba con aquel accidente y en cómo había perdido su pierna. Abrió sus ojos y al mirar, lo inexplicable había ocurrido. La pierna estaba ahí, completa, viva, funcional.
como si nunca la hubiera perdido. Este caso fue registrado por 25 testigos, incluido un notario, el cirujano que la había amputado y hasta el rey Felipe IV, quien ordenó investigarlo personalmente. Miguel Pellicer vivió muchos años más. Aunque su fecha de muerte exacta es desconocida, su caso sigue siendo uno de los milagros más impactantes en la historia. Y aunque fue hace muchos años, es el único caso documentado de todos los tiempos de alguien que milagrosamente recupera una extremidad, ya que había demasiados testigos para afirmar lo ocurrido. Y después de conocer la historia de Miguel, el milagro número 1 nos lleva hasta Costa Rica para conocer el milagro de Floribet. Así comienza su historia. Nos encontramos en Costa Rica. Es abril del año 2011. Una mujer llamada Floribet Mora, de 49 años, comienza a sentir un dolor de cabeza persistente e insoportable. Tras varios estudios, los médicos le dan una sentencia devastadora. Tiene un aneurisma cerebral inoperable, o lo que en español sería una lesión cerebral, algo así como una bomba de tiempo dentro de su cerebro, sin posibilidad alguna de supervivencia. No había nada que hacer. Le dieron apenas un mes de vida, y ese mes sería de sufrimiento hasta que su cerebro colapsara por completo. Floribet se fue a casa triste y desahuciada. Incluso comenzó a preparar su funeral. Le dijo a su familia cómo quería que fuera y arregló todo para ello. Pero había algo curioso. Floribet era devota del Papa Juan Pablo II. Y justo el 1 de mayo del 2011 se celebra su beatificación, o como se dice coloquialmente, se celebra el día en que se convirtió en un modelo de fe. Floribet desde su cama encendió el televisor y siguió la ceremonia desde Roma. No podía moverse, pero oraba. Al terminar la misa, vio una imagen de Juan Pablo II en una revista y escuchó una voz clara que le decía: «Levántate, no tengas miedo». Ella, algo asombrada, obedeció. Se levantó y caminó, pensando que era algo que estaba ocurriendo debido a su enfermedad. Y lo extraordinario ocurrió. El dolor había desaparecido de su cuerpo y de su mente. Estaba sana. Pasaron días, luego semanas. Su esposo no lo podía creer. Volvieron al hospital. Le hicieron nuevos estudios del cerebro. El aneurisma había desaparecido por completo. No había rastro alguno. Los médicos lo documentaron todo. Imágenes de antes y después. Informes neurológicos. Peritajes. No hubo tratamiento. No hubo cirugía. La lesión desapareció por sí sola. El Vaticano investigó durante 2 años. En 2013, un panel de 5 médicos concluyó: científicamente, esto es inexplicable. Ese fue el milagro que abrió las puertas para la canonización del Papa Juan Pablo II. Un aneurisma mortal que se desvaneció. Una vida que no solo fue salvada, sino renovada. Floribet Mora hoy en día sigue viva. Tiene 63 años y viaja por el mundo dando su testimonio. Su historia es considerada uno de los milagros más potentes verificados por la Iglesia en el siglo XXI. Lo que sí es verdaderamente increíble es que Floribet camina y el aneurisma ya no está. Todos estos casos, milagros ante la Iglesia y sin explicación científica, nos hace plantearnos muchas preguntas. ¿Fue la fe? ¿Fue el poder de la oración? ¿O una intervención directa desde lo más alto? Al final, tú decides en qué creer, pero lo que sí es cierto es que muchas personas, salvadas milagrosamente, caminan hoy en día por las calles sanos y salvos, sin explicación lógica, demostrando que sus casos no pueden ser llamados de otra forma más que un milagro. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, suscríbete y déjame un like que yo lo vea. Si quieres que hable de algún tema en especial, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Mientras tanto, yo me despido. Hasta la siguiente semana con nuevas historias y nuevos sucesos que se ganaron el título para entrar en la siguiente habitación. ¡Chao, chao!